es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de Soccer Punch Random. Hoy vamos a hablar de el que es el equipo con el que más simpatizo en España. Bueno, ni siquiera podemos decir que este equipo se siente español, todo lo contrario. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Beto, no vamos a hablar de los típicos equipos en España, no vamos a hablar del Real Madrid, no vamos a hablar del Barcelona, es más, ni siquiera del Atlético de Madrid, vamos a hablar de un equipo, digamos, carismático, un equipo que, como lo dijiste, no se siente español, no se siente español que solo admite gente de su región, y es un equipo que con base a eso ha logrado crecer en todos los aspectos. Así es, estamos hablando del Athletic de Bilbao, mejor conocido como los Leones de San Mamés. ¿Por qué le dicen los Leones? Porque, bueno, el estadio se llama San Mamés. ¿Y cómo murió San Mamés? Por leones. Devorado por leones, exactamente. Devorado por leones. Entonces, por eso se le queda el apodo de los Leones. Y es un equipo que le hace honor al apodo. Creo que es uno de los equipos más aguerridos que te puedes encontrar en la Liga Santander, la Liga Española. Y es un equipo con múltiples, un equipo que, al igual que su archirrival, ahorita hablaremos de eso, que es la Real Sociedad, tiene una política de contratar a puro jugador vasco, pero la Real Sociedad renunció a eso en los 80s. Ahorita hablaremos un poco de esas cosas. Vamos a hablar de los orígenes del club, que fue fundado gracias, no podía saberse, marineros ingleses en 1890. Sí, el club tiene orígenes en 1898, pero fueron los ingleses a finales del siglo XIX, que pues como suele pasar, los ingleses llevaban su balón de fútbol y empezaban a jugar en los campos de Bilbao, y es entonces cuando poco a poco se les fueron uniendo los aficionados vascos, para después ya decidir hacer su propio equipo de fútbol, que era ya lo que estaba de moda, crear equipos de fútbol en toda Europa. Y pues Bilbao no se podía quedar atrás. Así es. Y pues bueno, el Athletic nace, ahora sí, como dices tú, en 1900 nace el Bilbao Fútbol Club, que fue el primer rival del Athletic, por así decirlo. Pues bueno, se formaron un combinado luego con el nombre de Vizcaya. ¿Por qué? Pues porque vascos. Vizcaya pues es la dependencia de donde está Bilbao. El famoso País Vasco. Así es, que está en el norte de España y es un lugar donde llueve muchísimo. Por cierto, eso es importante mencionarlo. Y pues bueno, se hizo campeón primero ganó la Copa de la Coronación, por así decirlo, para celebrar la mayoría de edad del rey Alfonso XIII. Y se la ganaron, adivina quién. ¿A quién? Al Barcelona. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Oh, vaya ironías. Para celebrar al rey de España, terminen jugando la Copa, o sea, la final, la juegan los dos equipos que menos españoles se sienten en España. Las ironías de la vida, y han jugado varias finales de Copa. Las ironías de la vida. Ya han jugado varias finales de Copa del Rey. Sí, y de hecho el Athletic de Bilbao o Athletic Club es el segundo equipo con más Copas del Rey ganadas, solamente por debajo de las 30 que tiene ahorita el Barcelona y encima de las 19 que tiene el Real Madrid. Así es. Es el cuarto equipo. Y fue también, hay que mencionarlo, el primer campeón de la Copa del Rey, ya de manera oficial. Así es.
Tiene 8 ligas, ahorita ya hablaremos un poquito más de eso. O sea, es el cuarto equipo que más ligas ha ganado, pero en trofeos oficiales sí tiene más que el Atlético de Madrid. Ahora, a principios de la década de los años 10, el Bilbao empieza a hacerse una potencia. Y primero que nada, pasan dos cosas en ese club. La primera es que empieza a construirse un estadio que duraría casi 100, más de 100 años de hecho. San Mamés. Uno de los más antiguos de España. Y que sí, efectivamente duró muchísimos años y que por mucho tiempo no solamente fue casa del Athletic Club, también fue de la selección española porque el viejo San Mamés era un estadio que imponía. Sí, la catedral le decían. O sea, la catedral del fútbol español, o sea, lo que es el Azteca para nosotros, lo que será Wembley para los ingleses, lo que será el Olympia Stadium para los alemanes, San Mamés es la casa del fútbol español. Así es. Y por esos años, en 1911, debuta un tal Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi. ¿Le suena ese nombre? Por supuesto, es el nombre que se le da al campeón goleador de cada edición en España. Lo habremos escuchado mucho con Hugo Sánchez, el famoso Pentapichichi. Pero ¿a dónde viene el nombre de Pichichi? O sea, viene de este futbolista del Athletic Club de Bilbao. Así es. De hecho, tuvo 89 partidos oficiales con el Athletic de Bilbao de 1911 a 1921. Y en esos 89 partidos anotó 83 anotaciones. O sea todo un gol prácticamente casi un gol por partido. Así es. Y ganó. Y que curiosamente tuvo una muerte bastante, ¿cómo te diré? Rara. Un poquito cotorra. Sí, un poquito rara. Porque murió a causa, adivina de qué. ¿De qué? Por una tifoidea provocada por comer ostras. Válgame Dios. Murió a los 29 años. Todavía tenía carrera, pero a alguien se le ocurrió, dijo, ay, tengo ganas de unas ostras, ¿qué puede pasar? Y desde su muerte, hay una tradición que cada vez que un equipo juega por primera vez en San Mamés, el capitán, acompañado por el mismo capitán el que sea del Athletic de Bilbao, pues que la hace de guía y de anfitrión, le tiene que rendir homenaje a Pichichi depositando frente a su busto un ramo de flores. Eso sucede en cualquier equipo que juega por primera vez en San Mamés. Sí, son los ritos que siguen en San Mamés y que sigue el Athletic Club y que ya son muy raros de seguir. O sea, lo vemos en muy poquitos equipos. Lo vemos, por ejemplo, en el Liverpool con Anfield. ¿Y qué otro equipo te gustaría? Hola. Yo creo que son los únicos clubes que mantienen como que esa mística. Así es. Y bueno, total que el equipo destaca en sus campeonatos regionales y también gana en 5 ocasiones la Copa del Rey. La gana 4 veces con Pichichi. La gana en 1914, en 1915 y en 1916. Es decir, ganaron 3 títulos seguidos de Copa del Rey. Y en 1921 vuelven a ganarla justo el año que fallece Pichichi. Que por cierto, Pichichi fue el medallista olímpico con la selección española. En Amberes 1920 ganaron la medalla de plata. Sí, o sea, también tuvo destacada carrera con la selección española. Y, o sea, con 29 años, o sea, para la época era un muy buen rendimiento y aparte era la época en que ganaban la Copa del Rey y era el Athletic Club ya era de los primeros equipos en tener, recuerden que el trofeo tanto de la Liga como de la Copa del Rey no se te da el original, se te da como una copia, se te da uno cuando ganas cierto número de trofeos.
Así es. Y bueno, fallece Pichichi. Y un año después llega un tipo que también haría historia en el Athletic como entrenador, Fred Pentland, que fue por muchos años jugador del Blackpool. Y pues bueno, él decide, después de dirigir al Racing de Santander, dirige al Athletic, gana 2 campeonatos regionales en 1923 y 24 y gana la Copa del Rey también en 1923, ganando obviamente las 3 temporadas que dirigió. Y regresó en 1929, ya donde ya existía la liga como tal, la Liga Nacional. Y el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Y gana 2, gana en 1930 y en 1931. O sea, ganó un bicampeonato y ganó 4 veces la Copa. Entonces... Sí, o sea, el Athletic era lo que puede ser ahora, podemos decir el Real Madrid o el Barcelona, era el Athletic Club en aquel entonces. Así es. Y en esa época se le conoce como la primera delantera histórica del Athletic. La formaban La Fuente y Raragori, no el que dirige el que es... No el villano del fútbol mexicano. No, ese que chinga su madre. Y Bata, que ganó el Pichichi en 1931. También Chirri segundo. Sauto Arana, o sea, nombre más español imposible. Y estaban acompañados de Chirri segundo y Gorostiza, nombre más vasco imposible. Sí, aquí vamos a ver muchos nombres de ese tipo. Entonces, ese fue un equipo que marcó época, por decirlo, entre 1922 y 1936. Por así, es una época. Y le metieron una goleada impresionante al Barcelona en 1931, en la 30-31. ¿Cuántos goles crees que le metieron al Barcelona? ¿Cuántos? La docena, 12-1. Y Bata anotó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles. O sea, hizo un saque contra Martinica. Impresionante. Pero... Sí. Pero llegó 1986 y ahí hubo una tragedia porque empieza la Guerra Civil Española. Que ya sabemos... Sí, y de hecho algunos jugadores de ese Athletic Club llegaron incluso a jugar a México. Así es, varios vinieron, llegó un equipo llamado Euskadi, que justamente significa País Vasco, vino a hacer una gira a México, y muchos de esos jugadores se quedaron acá ya después de que se acabara la Guerra Civil Española. Les gustó mucho México, les gustaron mucho los taquitos, y pues se quedaron, hicieron raíces acá, jugaron en varios equipos de liga, muchos de ellos jugaron en el Atlante sobre todo, en el Asturias, en el España, sí, todos estos equipos españolizados. Algunos sí se quedaron en el México y empezaron pues a hacer raíces, otros sí se devolvieron a España a seguir sus vidas, algunos sí regresaron al fútbol y otros pues no tuvieron tanta suerte, pero para entonces terminada la Guerra Civil Española, el Athletic Club entra como en una especie de decadencia porque ya no gana tanto. De hecho, sí, se para la liga 3 años por la Guerra Civil Española, que ya sabemos que fue devastadora para el país ibérico, y todavía muchas rencillas de esa guerra civil quedan hoy en día. El caso es que la ganó el general Franco. ¡Uy, terror! El general Franco... No, y deja tú, la Copa del Rey pasa a ser llamada la Copa del Generalísimo. Así es, todo tenía que correr en torno a Franco. Y también entra obviamente un cambio de nombre en el club porque Franco prohíbe el uso de nombres extranjeros, se privilegia el uso del castellano. Pues el Athletic de Bilbao pues no es un nombre castellano, se pasa a llamar Atlético de Bilbao en 1941. Situación que también les sucede a su archirrival, la Real Sociedad. Entonces muchos equipos quedaron con nombres más castellanos, y el equipo también se tuvo que reconstruir desde cero, básicamente. Pero llega pronto un jugador que haría historia con el club de los Leones, un tal Telmo Zarra. Telmo Zarra, ay Dios mío, es que era una abreviatura
de Telmo Zarraonandia Montoya. ¿What? Pero como dijeron, ay, está muy difícil. Vamos a decir Zarra. De hecho, a varios que tienen ese tipo de apellidos, se los abrevian. ¿Te acuerdas? El que era portero suplente de la selección española en el 86, el que era suplente de su Bizarreta, se llamaba Urruticoechea y le llamaban Urruti nada más. Se le quedó como Urruti. Entonces, Zarraonandia se llamó Zarra. Exactamente, el que formó parte de la llamada segunda delantera histórica del Athletic Club. Esta que era de finales de los 40s y tantito principios de los 50s, que ya empezó a recuperar la mística, porque le alcanzó para ganar otra liga en el 43 y ganar otro triplete de Copas del Rey. Bueno, Copas del Generalísimo. Uy. Esa de la segunda delantera histórica estaba conformada por Rafael Iriondo, mejor conocido como Iriondo nada más, y luego tenemos el nombre más español del mundo, Venancio Pérez García. Y luego José Luis López Panizo, al que le decían Panizo, o sea, se le quedó el apellido materno. Y Gainza. Fueron la delantera histórica, la quinta, por así decirlo, la segunda delantera histórica del Athletic de Bilbao. Y bueno, Telmo Zarra le bastó para ser el goleador histórico hasta la fecha del Athletic Club de Bilbao. Telmo Zarra. Y también por muchos años Telmo Zarra fue el máximo goleador de la Liga Española, antes de que batiera el récord. Creo que el récord lo batió Di Stéfano. Creo que sí. Y luego, sí, creo que Di Stéfano luego se acerca. Luego se estaría cerca Hugo Sánchez y luego ya lo superaría. ¡Ay, mi madre, el bicho! Y luego Messi. Y luego Messi. De que no tenemos alguna frase de la que podamos hacer burla. Pero bueno, Telmo Zarra hasta la fecha es el goleador histórico del club con 335 goles. Anotó 251 en liga y 84 en copas. En las copas del Generalísimo. Entonces, sí, y llegamos a los años 50. Sí. Y porque es el equipo de los 11 aldeanos. Que llega un entrenador del Barcelona, Fernando Diausic, mejor conocido, españolizado como Diausic. Diausic es checoslovaco. Pero nacionalizado español. Así es. Y pues ya tenía el equipo ya la segunda delantera histórica venía ya de bajada. Entonces la disolvió y se vino una nueva generación de futbolistas. Destacaba en la portería un hombre muy español, Carmelo Cedrún Otzarantegui. Sí, que por cierto, se venía supliendo a Lezama. ¿Sabes cómo se llama el lugar donde entrena el Bilbao? ¿Cómo? Así, Lezama. En honor a este portero que ganó el trofeo, ganó el Zamora en varias ocasiones. Y por cierto, se nos olvidó decir que Telmo Zarra ganó 6 veces el Pichichi. Sí, fue uno antes de Lionel Messi, el ganador histórico de los Pichichis, y de hecho Hugo Sánchez se quedó a uno de haberle empatado. Así es. Y pues el equipo se rehace: Garay, Urué, Canito, Mauri, Maguregui, Arcexe, Marcaida, Arieta, Uribe y Gainza, que era el único que había quedado de ese equipo. Gainza todavía seguía vigente. Era el capitán, obviamente. Y estos nombres más vascos, imposible. Y ganaron la liga en 1956. ¿Quién ganó en 1956 la Liga MX? Te lo dejo de tarea. Si lo dije yo, ¿sabes quién lo va a hacer? Sí, ya sabemos que lo ganó su equivalente en México, pero porque alinea nomás jugadores de una nacionalidad. La Chivas Rayadas del Guadalajara. Exactamente, un equipo con el que podemos decir que tiene muchas similitudes el Bilbao. Pero bueno, pues total, ganaron la Copa en 1958
donde jugaron es una de las finales más recordadas de la historia de la Copa del Generalísimo, el 29 de junio de 1958 contra el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid que daba miedo de los años 50 y multicampeón de Europa. Multicampeón de Europa ya se estaba jugando la Copa de Campeones de Europa, ya estaba ganando la Liga también, estaba apoderándose de España. Y aparte hay que recordar que al general Franco no le gustaba el fútbol, pero sabía que era un buen aliciente para hacer propaganda, para hacer proselitismo, para realzar a España como si fuera la gran potencia. Spoiler, no lo era. Y obviamente, y el equipo que mejor representaba el orgullo español, o sea, español centralista, era ni más ni menos que el Real Madrid. Y a esa final, entonces, aparte, que de hecho se decía que que ya había ayuditas.com en aquel entonces hacia el Real Madrid. Y la sabía, porque a ver, la final de la Copa del Rey por lo general se juega en un territorio neutral, por lo general. Pues esta vez no. Aunque el Athletic dijo, tiene que ser en territorio neutral, pues alguien dijo, no, mi ciela, van a jugar en Chamartín, el hoy Bernabéu. O sea, el Madrid va a jugar de local la final de Copa del Rey. O sea, obviamente ya sabemos que las canicas estaban echadas. Pues bueno, el Atlético de Bilbao en aquel entonces le gana 2-0 al Real Madrid y queda esta frase inmortalizada del presidente Enrique Guzmán. No es el rockstar. No dijo, ahí viene la plaga. Dijo, con 11 aldeanos le hemos pasado por la piedra. Y luego, obviamente, para celebrar el título, y el siguiente año, que no ganaron la liga, pero se la dieron del equipo despiadado, el depredador de áreas rivales, el Atalanta de hoy en día. Haz de cuenta que era lo que es hoy el Atalanta. Ajá. Mira, fíjate los equipos que goleó. Al Sporting de Gijón le metió 9-0. Y al Celta también le tocaron 9. A los Asuna en Pamplona le atascaron 8-1. Y al Betis lo vino a repasar con 7. O sea, unos goleadores desalmados. O sea, estos Atlético de Bilbao, estos hombres tenían familia, por favor. No, es que te digo, era lo que es el equivalente actual al Atalanta. O sea, yo creo que los del Atalanta han de haber visto videos de aquí y dijeron, estamos inspirados en ellos, en los 11 aldeanos. Y bueno, llega la década de los 60 y el equipo se deshace. Entonces, Garay, que era uno de los defensas veteranos del que ya habíamos hablado, lo venden al Barcelona por 5.5 millones de pesetas. Así que es la primera venta histórica en la historia del club. Y, sí, pues, sería, a partir de aquí, vendría como una constante del Athletic a vender caro. O sea, generar jugadores, pero venderlos caritos. Pero aparte, espérate, ¿sabes en qué usaron ese dinero? Eso es lo más botana. ¿A comprar otros jugadores? ¿No? A construirse la Tribuna Norte en San Mamés, que fue conocida como la Tribuna Garay, en honor a ese dinero que dejó ese jugador. O sea, nomás porque nos dejaste dinero, te hacemos una tribuna. Muy bien, ahí la lógica. Así es. Y, pues, en 1962 debuta en la portería del Bilbao un tal José Ángel Iribar, que es el jugador que a la postre, spoiler, se convirtió en el jugador que más veces defendió la camiseta del Athletic de Bilbao. Aquí tenía el dato. A ver, aquí lo tengo. Tenía... aquí lo tengo. 614 partidos. 466 en Liga, 93 en Copa, 55 en Europa. Y aparte que fue campeón de la Eurocopa del 64, o sea, era el titular. Era el titular, exactamente. Y tenía su grito, el de Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno. ¡Jolines! ¡Hostia! ¡Jolines! Y bueno, el equipo no logra destacar grandes cosas. De hecho, en los 60 hubo muy pocos logros.
llegaron a 2 finales en los 60, pero las perdieron en 1969. Y una la perdió con el Zaragoza, qué oso. Válgame Dios. Y en 1969 vuelve a ganar la Copa, por fin. Y se la gana el Elche. Pero ¿sabes quién andaba ya en ese equipo? Espérate, estoy viendo ¿Quién? el nombre de alguien que luego se convertiría en un ícono en más de una manera. Don Javier Clemente. Don Javier Clemente, claro, seleccionado español y uno de los íconos del fútbol español de aquel entonces. Y pues, de hecho, Javier Clemente tuvo que ver su carrera. Se acabó su carrera porque un jugador llamado Marañón del Sabadell lo rompió y ya no quedó bien. Aparte, la medicina no era tan avanzada como ahora, y pues me lo retiró. Pero bueno, estuvo dirigiendo. ¿Cuántos clubes no le dirigió Javier Clemente? ¿Cuántos más bien? Bueno, es un técnico que lo hemos visto en varios equipos, tanto de España como del extranjero, incluyendo pues obviamente a la Athletic de Bilbao. Así es, pero guardemos ese nombre de Javier Clemente para después, porque el equipo no logró, la década de los 70, pues bueno, volvió a tener éxitos, quedó subcampeón de liga en el 70, pero ganó en 1973 la Copa, y en la 76-77 la rompió en Europa. Llegó hasta la final de la Copa UEFA, eliminando al Milan, al Barcelona. Al Barcelona. Como que se está repitiendo mucho el patrón, ¿eh? Sí, o sea, como que hay una especie de parentela aquí. Así es. Y el Borussia Mönchengladbach. La final la jugó contra la Juventus. La Juventus ganó 1-0 y el Athletic ganó en San Mamés por 2-1. Pero, pues estaba el gol de visitante y ganó la Juventus de Turín. Por lo que el equipo del Bilbao se quedó con la miel en los labios. No pudo ganar su título europeo que tanto necesitaba. Sí, y de hecho, digamos que esta ha sido como que la frustración del Athletic Club de no tener un título europeo. No tiene ninguno, solamente ha tenido nivel doméstico. Así es. Y aparte de la ironía, fíjate que jugaron una final de Copa del Rey en 1970, justamente ese año, donde no pudieron ganar la liga, y la final de Copa la jugaron contra el Betis. ¿Y quién tiró el penal con el que falló el penal para el Athletic de Bilbao? ¿Quién? Iribar. Y pues bueno, en 1975 Carlos Ruiz Herrero ganó el último pichichi para un jugador del Atlético de Bilbao. Total que pues ya en estas épocas se muere Franco, gracias al señor, y pues ya el Athletic puede volverse a llamar Athletic. Entonces, se retira Iribar en 1980 y llega aparte, bueno, una renovación del club, y Javier Clemente pronto llegaría a ser el entrenador del equipo. Y por ahí debutó también en la portería. ¿Quién fue el heredero de Iribar? Un tal Andoni Zubizarreta. Sí, muchos lo vinculan con el Barcelona, pero hay que hacer mención de que sus inicios fueron en el Athletic Club, y hay que recordar, de hecho, está siempre la imagen curseada de Zubizarreta con pelo. Lo mencionamos en el podcast de España 82, o sea, Zubizarreta con pelo. Así es, y aparte, en esa época, esta fue como quien dice la década de gloria de los equipos vascos, porque la Real Sociedad también estaba rompiendo, el archirrival del Bilbao. Sí, esa Real Sociedad, la Real Sociedad que daba miedo, y que fue la misma que ya había renunciado a ya no tener jugadores vascos, ya estaba optando por... Creo que todavía seguían con vascos, hasta donde yo sé, espérame, ahorita te confirmo, creo que... Mientras yo... ¿Sí? Sí, ¿hasta qué año fue? Fue, según yo, a finales de los... No, ahorita te lo confirmo, pero síguele, ve hablando con lo que yo te consigo el dato. Sí, porque ya entonces la Real Sociedad ya había ganado sus primeras y hasta el momento únicas 2 ligas de España. Y estaba dominando, y aparte los equipos vascos también ya estaban
creando la base para la selección española que estaría en España 82, que ya lo comentamos. Así es. Que por cierto, el que era el portero de... Fíjate que la selección española se hizo de porteros vascos en esa época, porque el portero que luego, el que sería antes de su bizarreta en la selección, era el de la Real Sociedad, de quien ya hablamos, Luis Miguel Arconada. Arconada, quien diría Coca-Cola, el mejor portero del mundo. Pero siempre con una sonrisa. Pero siempre con una sonrisa, o sea, nunca, no supo lo que es, o sea, Coca-Cola, la maldición Coca-Cola. Ajá. Sí, ya vi, la Real Sociedad renunció a esa política en 1989. Entonces sí la ganaron con vascos. Así es, o sea, eran dos equipos que jugaban con vascos, son dos equipos más representativos del País Vasco, porque la Real Sociedad, bueno, pues es de San Sebastián, es de Donostiarra, obviamente, que es el otro estado rival de Vizcaya, por así decirlo, Guipúzcoa se llama, me parece. Guipúzcoa. Sí, y después del bicampeonato de la Real Sociedad, viene otro bicampeonato, pero ahora del Athletic Club. Llegó la venganza. Sí, porque aparte, ya la Real Sociedad aplicó muy mal de vender a sus estrellas y pues le terminó séptimo en la 82-83. Y aparte, a ver, en la última ese título se dio de una manera muy, muy sui generis, porque la Real Sociedad el Athletic de Bilbao tenía que ganar su partido y tenía que esperar que el Real Madrid perdiera el suyo. Pero ir contra el Valencia aparte. Y luego, ¿qué crees que sucedió? ¿Quién crees que, para empezar, quién crees que dirigía al Valencia? ¿Quién? Coldo. Pretends to be shocked. O sea, nombre más vasco. Coldo Aguirre. Que por cierto, ¿dónde crees que jugaba? El Coldo Aguirre. ¿Dónde crees que jugó su carrera? En el Bilbao. Exactamente. Ahí estuvo sí, ahí se hizo jugador. Duró 11 años como jugador del Athletic de Bilbao. Entonces, hombre ley, tenía que ayudarle a su club, aunque estuviera en el Valencia, a ganar. Y el Bilbao... aunque él se estaba jugando el descenso. Y el Valencia de Coldo ganó 1-0. Y el Athletic le ganó 5-1 a Las Palmas de visitante. Y pues con eso, el Athletic de Bilbao ganó el primer título desde 1986. Pero lo que son las cosas, el Valencia de Coldo le ayuda al Athletic a ser campeón y el Athletic le ayuda al Valencia de Coldo a no descender. Así es, o sea, todo cuadra, o sea, todo muy ayuditas.com. Y luego, pues bueno, jugaron la Copa de Europa por segunda vez, pero se les atravesó el Liverpool de Ian Rush y los mandó al demonio. Pero ganaron la liga, otra vez, por octava ocasión. Esta vez ganan. Mira, fíjate quién le ganaron para asegurar el título. Más ironía, a la Real Sociedad. Válgame Dios. La Real Sociedad que terminó sexto en aquel torneo y que tenía que depender de ese resultado para ganar la liga, porque otra vez la ganaron de manera apretada. Sí, y aparte se la ganaste a tu rival más odiado, o sea, para todavía ponerle más sabor. Y ganaron también la Copa. ¿A quién se la ganaron? Al Barcelona. Otra vez. Por cierto. Que no es queja. Y aparte, ¿sabes quién jugaba en el Barcelona? ¿Quién? Don Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, que en esa final del Athletic Club lo trajeron a puro pan y ya saben qué, y se acabó el pan en el Bernabéu. Sí, que de hecho, había un jugador que en particular tenía una historia con Maradona. El número 8 de la selección española en aquel entonces, alguien que le decían el gigante de Alostegui, Andoni Goicoechea, mejor conocido como el carnicero de Bilbao. O sea, ya con ese apodo te das una idea de cómo jugaba este hombre. Jugó el Mundial de México. Sí, de cómo se lo trajo a Maradona en esa final, y deja tú, o sea, que propició
que Maradona decidiera abandonar Barcelona para irse a Nápoli. De hecho, Goicoechea fracturó a Maradona, lo mandó un ratito a Lule, justamente por él, o sea, en un partido, creo que no sé si en este partido o en otro, pero Goicoechea fracturó a Maradona, más adelante, o sea, se hizo famoso por eso. Y luego esto daría, unos años después, daría pie a una monumental bronca. Que esa fue la que justamente propició la salida de Maradona del Barcelona. Una pelea que acabó en batalla campal con el Athletic de Bilbao. Sí, uno de los momentos surrealistas de la Copa del Rey. Así es. Pero, pues bueno, hubo problemas ya de financieros en el conjunto del Athletic de Bilbao. Javier Clemente incluso se va. Y también se van varios jugadores. Iñaki Sáez, por ejemplo, es el nuevo director técnico del equipo del Bilbao. Que por cierto, Iñaki Sáez luego dirigiría la selección española en 2002. Fue el que dirigió la Euro del 2004. Sí, la que fracasó en la Euro 2004. Así es. Pues también Andoni Zubizarreta se va al Barcelona. Y Julio Salinas, que era el delantero titular de la selección española. Por cierto, googleen Julio Salinas y busquen su falla en el Mundial del 94. Me lo van a agradecer. Se fue al Atlético de Madrid. Dani, que era el capitán del Atlético de Bilbao, también se fue. Entonces, se retiró. Sí, se fue. Entonces, pues bueno, se fueron varios jugadores como Andoni Goicoechea también se fue, Santi Urquiaga y Luis de la Fuente. Luego, un año después, Lizarazu y Miguel de Andrés también se fueron del Athletic Club de Bilbao. Y comienza una época negra en la historia del club bilbaíno. Sí, y que aún así le alcanza para estar en las altas posiciones de la tabla después de haber ganado el último campeonato del 84, tanto de Copa como de Liga. Sí les alcanzó para estar en unos puestecitos, pero después vendría una debacle de la que muy difícilmente se llegó a recuperar. Así es. El equipo anduvo muy mal y por ahí hasta parecía dar muestras de mejora por ahí de 1993. Llegó un viejo conocido tuyo, Hugo, al Athletic de Bilbao. Ah, caray, ¿quién llegó? Jupp Heynckes. Jupp Heynckes. Don Jupp Heynckes. O sea, pero el fichaje de técnico más random imposible. El técnico alemán, que por cierto dirigió 2 veces al Bilbao. Ya ahorita hablaremos de eso, de la segunda, porque tiene una frase que a mí me encantó sobre él. Jupp Heynckes, que es un personaje, podemos decirlo, que es alemán obviamente, pero que no es el alemán menos alemán del mundo. Ahorita lo menciono. Y el equipo empezó a generar algunos jugadores como, a te va a sonar. Bueno, a los que nos siguen que le van al Barcelona no les va a gustar mucho, pero lo tengo que mencionar. Ernesto Valverde, Cuco Siganda. Los del Barcelona ya dicen Cuco Siganda, Javier Escurza y Aitor Caranca, que luego se convertiría en el aprendiz de Mourinho. Y estaba debutando alguien en la cantera, porque si algo tiene el Bilbao, es una muy buena cantera. Debutó una promesa llamada Julen Guerrero, conocido como La Perla. Julen Guerrero, que tenía una carrera muy prometedora, yo creo que el ícono del Bilbao de finales de los 90, pero que tenía un gran defecto. Se lesionaba constantemente. No puede ser. O sea, se retiró muy joven de tanta lesión que tuvo. Se lesionó. Yo me acuerdo, o sea, todos decían, o sea, si hay alguien que representa perfecto al Athletic de Bilbao, es él. Es él. Pero, pues, muchos años lesionado. A partir del año 2000, se la pasó de lesión en lesión, y ya nunca volvió a ser el mismo, y se tuvo que retirar por ahí de los 33 años, pero perdió como 4 o 5 años por lesiones. O sea,
Fue seleccionado en dos mundiales, en el 94 y el 98, y la Euro del 96 también la jugó, pero luego empezó el declive, puras lesiones. Sí, pero se destacó por su ausencia en la selección española también. Uh-huh. Y también llegaron otros jugadores, como por ejemplo Joseba Echeverría, que ahorita es entrenador de las filiales. Y aparte, déjame decirte que este señor, Joseba Echeverría, adivina a quién se lo ficharon. ¿A quién? A la Real Sociedad. O sea, no hay respeto, señores. Se lo quitó al archirrival. Así es, no hay respeto. Entonces, pues bueno, el Athletic empieza la época del centenario en el 96. Llega Luis Fernández, un entrenador francés. Y llegan otros dos jugadores que se convertían también en titulares con el equipo pronto. Imanol Echeverría, que era el portero. Y uno que sería el goleador por varios años del Athletic de Bilbao y que también llegó a la selección española, Ismael Urzaiz. Uh-huh. Entonces, también estaba Víctor Alquiza, que era parte fundamental de la selección española en aquel entonces. Pero el equipo seguía reforzándose de manera notable. Llegaron otros jugadores como Rafael Alcorta también, que también era seleccionado. Y se gastaron casi 12 millones de euros. O sea, 2,000 millones de pesetas de aquel entonces. En Roberto Ríos. ¿Cuántos juegos de la OCA son con eso? 190,000 pesetas, ¡vámonos! Y tiro porque me toca, pero bueno, no estamos hablando del juego de la OCA hoy. Ojalá. Pero bueno, era Roberto Ríos, que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Athletic de Bilbao. Y también, ¿sabes quién llegó en esas épocas? Un francés. ¿Quién? Un francés, seleccionado también. Ah, caray. Vicente Lizarazu. Pero él sí, o sea, él era de la región, sí, o sea, de la región vasca de Francia, entonces se vale. Sí, no, o sea, hay que recordar que el País Vasco no comprende nada más España, hay una parte en Francia. Uh-huh. Sí, Vicente Lizarazu jugó un año en el Bilbao, en el 96-97, pero no se adaptó del todo bien y se fue por donde vino. Se lo regresaron, lo mandaron al Bayern Múnich, fíjate, y ahí se hizo ícono, el Bayern Múnich. Ahí se hizo figura. Sí, ¿cuántos años no duró en el Bayern Múnich el señor Lizarazu? Sí, infravalorado. No, sí, lateral izquierdo. Pues el equipo de plano, por más que se reforzaba, no lograba hacer mucho. Acabó incluso en octava posición después de hacer 60 puntos en un torneo. Y en la 99-2000, era el que llamaba, o sea, el fin del equipo del centenario. Acabaron en 11º lugar y tenían problemas de vestidor muy fuertes. Julen Guerrero pues empezó su declive, Luis Fernández lo corrieron y llegó Sechu Rojo, que era exjugador del equipo bilbaíno, o estrella en los 70s. Pero ¿qué crees? ¿Qué? Les fue peor. Acabaron en 12º lugar y Sechu Rojo es recordado por un partido contra el Barcelona en el Camp Nou donde perdieron 7-0. O sea, algún día... O sea, es imperdonable para el Athletic Club. Así es. Y pues lo corrieron y en 2001 llegó otra vez Jupp Heynckes. ¡Otra vez! y otros jugadores salieron en esa época. Daniel Aranzubia, que era portero. Uno que has de conocer muy bien porque jugó en tu Chelsea, Asier del Horno. Asier del Horno, sí, otro para mi gusto, Petardazo. Petardazo en tu Chelsea. Petardazo en el Chelsea, pero la hizo bien, la armó en el Valencia. Sí. Luis Prieto, Murillo, Aitor Ocio. Qué nombre tan raro, Aitor Ocio. Gurpegui y Yeste. Y pues ya se quedaron todavía Esquerro, Orbaiz y Tico. Que era delantero el Tico. Tico. Me acuerdo que... Tico, que no es de Costa Rica. Roberto Martínez Ripoda se llamaba. Yo me acuerdo que el Panda Tapia cada rato se burlaba de su apodo. Tico. Pues total, que Jupp Heynckes se fue al final del 2004. Jupp Heynckes, antes de irse,
dijo una frase que a mí me encanta. De hecho, me da mucha risa cada que me acuerdo. Dijo, el Athletic de Bilbao tiene la fortuna de tener un entrenador como yo. ¡Sas! ¡Sas, hombre ley! Vaya ego. ¿Y quién lo sustituyó? Ernesto Valverde. Fíjate que Ernesto Valverde, o sea, fue muy buen entrenador en el Bilbao. O sea, estuvo en 2 etapas. Y sí, de hecho, la segunda etapa como entrenador del Bilbao fue lo que lo llevó al Barcelona, y que ya después ahí lo terminó destruyendo por dentro. Así es, un hombre ley. Pero sí, no hay para nada queja, no hay queja con eso. Sí. Y pues empieza una época también de tumulto en el club, porque se muere el presidente Javier Uría y pues empieza una guerra de poderes. Y el Athletic de Bilbao en la Copa de la UEFA, que calificó en el 2005, había empezado muy bien la Copa ganándole 7-1 al Estándar de Lieja. Ya ves que desde entonces era necesario Memo Ochoa. Y pues, pero lo termina eliminando el Austria de Viena. O sea, por favor, no un equipo de Austria. No, o sea, lo eliminó un equipo bananero, para acabar pronto. Así es. Y empieza lo malo con Valverde, se va después de acabar en 9º lugar, no quiso renovar por estar en desacuerdo con la directiva, y en 2005 empieza una crisis institucional y deportiva que por poco logran que el club descienda. Se fueron 2 jugadores. Eran las épocas en que el Athletic de Bilbao ya no estaba peleando de perdida los puestos europeos, ya estaba en los puestos 16, 15, 11, o sea, hubo un tiempo que sí estuvo a un punto, en 2007 me acuerdo que estuvo a un punto de descender, si hubiera sido por el Celta de Vigo, y precisamente por su archirrival, la Real Sociedad, que sí se fue, o sea, estuvimos a punto de quedarnos sin los 2 equipos vascos en esa 2007. Es que también se fueron varios jugadores importantes. Asier Herrero se fue a tu Chelsea y resultaron mal fichajes. A nomás hacer petardo. Ajá. Y Santi Esquerro se fue al Barcelona. Entonces, y tampoco la rompió. Que también se fue de petardo. Y Ernesto Valverde, pues, se fue. Llegó José Luis Mendilibar y tampoco le fue muy bien. De hecho, venía a dirigir a Eibar en la 2ª división y tuvieron el peor inicio de la liga, su segundo peor inicio, y trajeron a Javier Clemente otra vez. Y Javier Clemente, spoiler, tampoco le fue muy bien. Se llevaba muy mal aparte con el presidente Fernando Lamiquís, y justamente llega esa temporada donde dices 2006-2007, donde casi descienden, porque llegó Mané, un entrenador que se había destacado en el Alavés a principios de década, pero pues vivía de eso, era como una especie de Chelis español. Sí, y aparte tomó la presidencia una mujer. Ana Urquijo, sí. Estos 2 años son conocidos como el bienio negro en la historia, los 2 peores años en la historia del Athletic de Bilbao. Y en 2007, bueno, pues vuelve a haber elecciones. Fernando García Macua gana las elecciones como presidente del club y llega a la dirección técnica del club Joaquín Caparrós, que había dirigido al Sevilla. Sí, que destacó más por lo que hizo en el Sevilla, pero sí era como esta parte de que ya había hecho gran carrera en el Sevilla. De hecho, le tocó a Gerardo Torrado estar en ese Sevilla. Así y luego se fue al Deportivo La Coruña a dar pena, y digamos que tuvo su revancha con el Athletic Club. Así es, y la cantera hizo de nuevo su trabajo, porque unos tales Fernando Llorente, Javi Martínez, que no creo que acabó en el Bayern, ¿verdad? No, un jovencito que nadie conoce en el Bayern, que nomás lo ficharon por lástima. Y hablando de fichar por lástima, había uno de los delanteros estrella de la época, Fernando Amorebieta, que luego jugaría para la selección de Venezuela. Pero era vasco, por sí, eso. Porque, sí, o sea, sus padres eran vascos, pero él nació en Venezuela. Sí, que ahorita hablaremos de la política de fichajes del club. Pues bueno, total, el equipo empieza a recuperarse, pero en 2010
pues dice, es la hora de un cambio, dice el club. Empiezan a salir nuevas promesas como Iker Muniain, que ahora es el capitán, por cierto. Se decía, fíjate que Iker Muniain se decía que este era el próximo gran talento de España, pero no lo ha despintado. Es un buen jugador. No ha despuntado. Es la eterna promesa. Es un buen jugador, pero no llegó a las alturas que se esperaban de él. Luego estaba Miquel San José, Markel Susaeta, que también fuera de las estrellas del Bilbao, y Ander Iturraspe. Y llegaría en Marcelo Bielsa en 2011. Porque Marcelo Bielsa llegaría y aquí empezaría una época, pues podemos decirlo, de éxito del Bilbao, para así decirlo. Ganó las elecciones del club Josu Urrutia, que era el capitán de la finales de los 90 del Athletic de Bilbao, un jugador que muy parecido en el estilo de Julen Guerrero, de que toda su vida la vivieron en el Athletic de Bilbao, o sea, un tipo identificadísimo con el club, y su promesa de campaña era: yo les prometo que ficho a Bielsa si gano las elecciones del club. Pues ganó y cumplió, se trajo a Bielsa. Sí, pero a costa de, como ya conocemos a Bielsa, y son las cosas que no nos gustan de Bielsa, que lo tenía que prácticamente dejarlo ser. O sea, si Bielsa pedía una cosa, se le tenía que cumplir. O sea, sí trajo los resultados, porque, vamos, los llevó a una final de Europa League. Así es, de hecho cambió mucho el estilo de juego, porque Bielsa, que era un estilo más toque, muy, muy parecido al que desarrollaba el Barcelona de Guardiola, guardando todas las proporciones, pero llegan a esa final. Ese año llegan a dos finales, a la final de la Copa del Rey y a la final de la Copa UEFA, de la Europa League. En esa Europa League, te acordarás, nosotros nos acordamos muy bien porque en octavos de final, no, 16avos de final, jugaron contra el Manchester United. El Manchester United de Sir Alex Ferguson, del Chicharito, de Wayne Rooney, y el Bilbao les fue a ganar en Old Trafford. Sí, una muestra, o sea juegazo, un señor juegazo contra el Manchester United, que de hecho lo alabó el mismísimo Sir Alex Ferguson. Y pues llegaron a la final y se enfrentaron al Atlético de Madrid. El problema es que el equipo ya venía muy cansado, muy, muy, muy cansado, porque Bielsa no rotó al plantel lo suficiente, y pues jugaron la final en Bucarest y perdieron 3-0. Sí, es otro de los problemas que tiene Bielsa. Marcelo Bielsa, que no es de alineaciones fijas, y que la única manera de que no te vaya a poner en las alineaciones porque estés lesionado, que de plano no puedas jugar, porque si no, sí vas a tener que jugar y tienes que dar el 100 con Bielsa. O sea, no te puedes dar el lujo de darte como que esos 5 minutos en que el jugador pues no está haciendo nada, que suele pasar, pero a Bielsa no le gusta eso, porque te puede cantar el precio en el vestidor. Así es. Y sucede también que pierden la final de Copa contra el Barcelona. Entonces, bueno, el equipo también bajó en Liga, acabó 10º, pero calificó a la Europa League por llegar a la final de la Copa del Rey. El próximo año... Y aparte que le dan el boleto para disputar la Supercopa de España. Así es. Y el próximo año, pues bueno, se va Javi Martínez, se va al Bayern Múnich, y regresa alguien que la estaba rompiendo la rompió en Mallorca y en el Valencia. Aritz Aduriz, o sea, un jugador que ya había pasado por el Bilbao en 2006, en 2008, no pasó mucho por él, pero regresó al club ya y se volvió el ícono de esta época del Bilbao. Uh-huh. Y también hay que destacar que para esos años, de hecho, Marcelo Bielsa es el último técnico que dirige en el viejo San Mamés, porque ya llegaría el nuevo San Mamés. Así es. Y también apareció un tal Aymeric Laporte, un francés que, bueno, acabaría luego en el Bayern, en el Manchester City, por cierto. Pero fue la época, o sea, te fijas que la siempre tiene una cantera, o sea, muchos equipos. Fernando Llorente, ¿cuántos años se la ha pasado en la Premier? Por ejemplo. Ufala. Y luego a Morevieta, sí, ese sí no pasó nada por él. Ya después de que se fue el Bilbao. Y
Pues total, ¿qué podía pasar? Pues lo que tenía que pasar. Que Bielsa se iba a pelear con la directiva, con Urrutia, y se va a Bielsa. ¿Por qué? Pues porque es Bielsa. Y porque chinga tu madre. Y pues bueno, así se abre el nuevo San Mamés, un estadio mucho más moderno. Nada más cruzando la calle, básicamente, se inaugura el nuevo estadio. Que bueno, sigue siendo un estadio imponente y un estadio con un ambiente muy único, pero obviamente no tiene la historia del viejo San Mamés. No, o sea, sí tiene, por ejemplo, mayor capacidad. El viejo San Mamés tenía una capacidad de 40,000 y el nuevo tiene una capacidad de 55,000 aproximadamente. Y aparte de ser que va a ser sede de la Euro de 2021, sí es un estadio que impone, sí es un estadio que todavía conserva pues la afición, o sea, la afición es la que pone el ambiente al final de cuentas, pero no tiene esa mística, carece de la mística que tenía el viejo San Mamés, o sea, el encierro que te originaba el viejo San Mamés. Así es, y regresa Ernesto Valverde como entrenador, que es una época muy buena para el club, y ganan la Supercopa de España. ¿A quién se la ganaron? Al Barcelona. Ni más ni menos. Sí, al Barcelona en 2015 se la llegaron a ganar. Ganaron en San Mamés 4-0 con un hat-trick de Aduriz. Y empataron a 1 en el Camp Nou. Y con eso ganan su primer título en 31 años. Uh-huh. O sea, han pasado demasiados años o sea, si comparamos la época dorada del Athletic Club de los años 30, de los años 20, de los años 50 incluso, o sea, lo que ha recolectado el Athletic Club en estos 30 años es bastante pobre, la verdad. Así es, y bueno, hay una crisis de resultados, llega José Siganda como entrenador porque Valverde se va al Barcelona, y también, bueno, aparece Kepa Arrizabalaga y acaba en tu Chelsea. ¿Y qué onda con los fichajes? ¿Qué onda con los fichajes del Chelsea del Athletic de Bilbao? Eso nunca le ha salido, De plano no le sale porque ya Kepa ya se ha convertido en el premio Manco Saldívar de cada fin de semana en la Premier. Así es. Y también se va a Laporte, se va por ahí al City por 65 millones de euros aparte. Y también, bueno, al menos le bastó para comprarse a Íñigo Martínez, que era el capitán de la Real Sociedad. De Audacity. The Audacity of this bitch. Así es. Y si Ganda no le va nada bien, se va. Llega Eduardo Berizzo, que es obviamente un bielcista más de la vida. Y pues tampoco le va nada bien. Y pues lo corren y llega Gaizka Garitano. Y pues él es el que se mantiene como entrenador. Y pues bueno, el club no ha logrado. Y que los tiene ahorita en la final de la Copa del Rey. Así es, contra la Real Sociedad, justamente. Sí, la final vasca, o sea, la final que estábamos esperando. Así es, entonces. La final con más carisma de la Copa del Rey en la historia. Change my mind. Así es, no puedo discrepar con eso. Y aparte, lograron llegar de la manera más Athletic de Bilbao posible, porque fue sufriendo sobre la hora contra el Granada, me parece. Sí, ya se nos hacía que no iba a haber final vasca, y sí, sobre la hora, pero con gol de visitante, que si no me equivoco, ¿quién metió el gol el gol? Se me fue. Sí. Sí, que esa me acuerdo que fue casi al final, a falta de 5 minutos. Creo que fue Iñaki Williams. No fue Iñaki. A ver, ahorita no fue Iñaki. Pero fue en Granada, fue como visitante. Y fue aparte de todos, o sea, te digo, todos estábamos ya pensando en que se nos iba a hacer. Se nos arruinaba la final vasca. Yuri fue, aquí lo veo. Yuri Berchiche fue el que anotó ese gol. Ese gol al minuto 83. Y el Athletic sobrevivió el resto del partido. Y pues bueno, tenemos esta final vasca que vamos a ver en qué acaba. Pero la final de la Copa del Rey. Mientras, hasta el momento,
con 4 jornadas ¿cuántas jornadas quedan? Sí, con 4 jornadas, el Athletic Club pues todavía tiene posibilidades de meterse a la Europa League. Entonces, pues sí tiene un rendimiento estable, por decirlo así, con las cosas que hay en la Liga Española en este momento, que siempre va a ser Real Madrid-Barcelona y a veces el Atlético de Madrid, y que los otros puestos europeos siempre quedan entre el Sevilla, el Villarreal, el Valencia, el Betis a veces, aunque ahorita el Betis anda dando penas, pero ahí se puede colar el Athletic Club. Y bueno, vamos a hablar de los rivales odiados. Obviamente el rival clásico por excelencia es la Real Sociedad. Un equipo, bueno, pues, los dos equipos vascos. Y pues obviamente han sido equipos que tampoco se han llevado muy bien políticamente hablando en los últimos años, desde que empezaron. Hubo una final en 1911, en la final de Copa. Denunciaron al Athletic de Bilbao por alinear a 3 jugadores ingleses contra el Real Fortuna de Vigo. Declararon que no llevaban en tiempo suficiente residiendo en España para jugar en aquel entonces, y la denuncia fue rechazada y los donostiarras se retiraron muy dignamente de la competición. Y en los últimos, y bueno, el Athletic tiene la mayor goleada que han logrado en campo de la Real, ha sido un 7-1. Así que también hubo goleadas muy habituales en las épocas de los 40, 50. El Athletic se agarraba a la Real Sociedad como... Se iba como Gordon Tobogán cada que veía a la Real Sociedad. Le metieron un 7-1 en 1951, por ejemplo, y en la 34-35, la goleada más grande fue un 7-0 de los Leones. Llegaron a ligar en 2 ocasiones. Una racha de, aquí lo tenía, 13 partidos sin perder contra la Real. O sea, fueron épocas muy difíciles para la Real Sociedad. Muy difíciles para hacer donostiarra. Así es, y bueno, se ha recrudecido la guerra porque pues eran 2 equipos que fichaban a puros jugadores vascos. La Real Sociedad, ya dijimos, en el 89 abandonó esa política y pues no pasa que los vean de traidores los aficionados del Athletic de Bilbao a los de la Real Sociedad. Aparte que al Athletic se le ha dado muy bien eso de fichar jugadores de la Real Sociedad. A Loren Juarros, a David Vilabona, a Víctor Alquiza, a Joseba Echeverría, a Andoni y más. Sí, y también hay que tomar en cuenta que la Real Sociedad pues no ha tenido tanto éxito como el Athletic Club. O sea, la Real Sociedad ha llegado incluso a descender. Así es. Y aparte, ¿de qué color juega la Real Sociedad? Azul y blanco. Azul y blanco, o sea, no, ahí sí, ¿qué se le puede hacer? Así es. Con otro equipo con el que tiene una rivalidad encarnizada es con el Barcelona. Y obviamente con el Barcelona porque se han topado en muchísimas ocasiones. Ya lo hemos mencionado. Pero también por la ideología, o sea, pueden ser a lo mejor, sí, o sea, catalanes contra vascos, pero puedes decir, pues son estados que se quieren separar de España, han de pesar igual. No. Y con otro equipo con el que también tienen una rivalidad importante es con el Real Madrid, al que le dicen el viejo clásico. ¿Por qué? Porque son equipos ideológicamente totalmente opuestos. Un equipo es modesto, el Athletic de Bilbao, el otro es muy adinerado, el caso del Madrid. Un equipo representa al españolismo, el Madrid, y otro equipo representa a los ideales vascos, el Bilbao. Y de hecho, los presidentes no se han llevado bien. En varias ocasiones, en España existe la costumbre de que los presidentes de los 2 clubes ven el partido en palcos, en el mismo palco. Pero muchas veces no ha sido el caso con los presidentes del Madrid y del Athletic. Sí, porque hay mucha... Vamos, el Athletic Club tiene una ideología política bastante clara, que es, ya lo dijimos, el orgullo vasco, y que por cierto ha sido también incluso relacionado con ETA. Así es. Que varios aficionados del Athletic Club fueron incluso relacionados con ETA. Y
también con otro equipo con el que tienen cierta rivalidad es con el Osasuna de Pamplona. El Osasuna, hay que decirlo que en 1998 se encontraba en muy mala situación económica. Y pues, ¿qué pasó? Que el Atlético apareció, dijo, yo te doy 200, entramos en un convenio de colaboración por 200 millones de pesetas, lo que significa 200 programas del juego de la OCA, y aparte le dieron, obviamente, el derecho era que el Bilbao tendría una preferencia para fichar jugadores de los Osasuna. Así llegaron Pablo Orbaiz y Tico, por ejemplo. Uh-huh. Y, pues bueno. ¿Y cómo surge esta rivalidad? Así, justamente. Por andar haciendo tratos. Exactamente. Y, finalmente, vamos a hablar de la política de fichajes de los jugadores del Bilbao. Dice nuestra la más estricta es la que tienen que ser jugadores nacidos. Una de las políticas es que sean nacidos en el País Vasco. Ojo, ya lo dijimos, no solamente el País Vasco español, puede ser el País Vasco francés. Así es. Dice las siguientes demarcaciones territoriales: Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, o sea, Álava, donde juega el Alavés. Así, Nafarroa, o sea, Navarra, Lapurdi, Zuberúa y Nafarroa Vera. Y todos los jugadores que hayan nacido en alguna de estas, jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de estas dependencias, demarcaciones territoriales. Y hay una consideración especial con La Rioja, que es una tierra que sin que sea no forma parte oficialmente de este mandato, ha sido un componente histórico del País Vasco, entonces se han fichado jugadores de La Rioja. Y puede jugar cualquier jugador que sea descendiente de sí, que sea hijo vascos. De vascos, pero tiene que ser padre y madre, no puede ser nomás uno. Así es, entonces, y tiene que ser directo, o sea, padre, madre, o creo que también hay una excepción con los abuelos. Así es. Que bueno, ya, por cierto, lo voy a decir ya en español lo que dije, porque lo dije en lenguaje euskera. Es Vizcaya, Álava, Navarra, la Baja Navarra, que es parte de Francia, Sola, Labort, que también es otra parte de Francia, y Guipúzcoa. Son los únicos el País Vasco, y La Rioja, que se añade como, pues ya el combo. Uh-huh. Sí, ya este mega combo, pero también no hay excepciones con que los jugadores quieran, aunque hayan nacido en el País Vasco y jueguen en el Athletic, no tienen que representar 100% a la selección española. O sea, pueden representar a la otra nación que a lo mejor tengan, o sea, la segunda nacionalidad. Es el caso que pasa, por ejemplo, actualmente con Codro. Que nació en Guipúzcoa, uh-huh, y juega para Bosnia. Así es, o por ejemplo el caso de Amorebieta, que jugó para Venezuela, y ya mencionamos el caso de Lizarazu y Laporte, que jugaron con la selección francesa. Entonces, pues bueno, también hay otros casos, como por ejemplo el de Iñaki Williams, jugador de raza negra, sí, de padres... Es de raza negra pero es de hijo de padres ganeses, pero él nació en Bilbao. Así es, y por eso tiene todo el derecho de jugar con el... Que es ídolo ahorita, es ídolo en el Athletic. Sí, es el goleador inclusive, o sea, es un jugador importantísimo del Athletic de Bilbao. Entonces, pues bueno, es a grandes rasgos lo que es el Athletic de Bilbao. Creo que ya podemos hablar de las conclusiones. Primero hay que ir a los datos de los jugadores. Obviamente el máximo goleador no se podía saber, es Telmo Zarra, 335 goles. Le sigue Dani con 199 y Aris Aduriz con 172. Más partidos disputados, no podía saberse. José Ángel Iriba, 614. Setsu Rojo con 541 y Joseba Etcheverría con 514. Y los títulos: 8 ligas de primera división, 23 Copas del Rey, que ya lo mencionamos, 2 Supercopas de España,
y pues los 2 subcampeonatos de la Liga Europea de la UEFA, la que perdió con la Juventus y la que perdió con el Atlético de Madrid. Así es, y el jugador más joven en debutar con el club es Iker Muniain. Jugó contra el Young Boys en la Europa League a los 16 años, 7 meses y 11 días. Y pues solamente ha participado en 5 Champions League, pero en 18 Copas UEFA o Europa League o Champions Naranja. Así es. Ya llegó a jugar 2 veces con la selección española y, ¿sabes cómo le dicen? Bart Simpson. ¿Cómo? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Exactamente. Y pues bueno, la mayor goleada la ha logrado contra el Barcelona, un 12-1 en 1981, que ya mencionamos, y como visitante, esa que mencionamos contra los Osasuna en la 58-59 por 8-1. Y en Copa del Rey, la mayor es contra el Celta de Vigo en la 46-47. Y en Europa, contra el Standard de Lieja, que ya lo mencionamos, 2004-2005, 7-1. Entonces, bueno, ¿qué nos deja el Athletic de Bilbao? El Athletic de Bilbao, para mí, creo que es ese club que todavía conserva su mística, y es algo que se aplaude, no solamente por esto de los fichajes, sino porque sigue su política del orgullo vasco. Ciertamente es una región bastante orgullosa, es una región que tiene muchísimos años, que es bastante vieja y que tiene su propio idioma, el famoso euskara. Y también pues en lo político también es bastante interesante, porque seguir al Athletic Club no es nada más, ay, porque fichan jugadores vascos, ay, porque todavía porque no es el Real Madrid ni es el Barcelona. No, tienes que adentrarte a la historia del País Vasco, tienes que adentrarte a la historia de Bilbao, tienes que adentrarte incluso al idioma euskaro, te tienes que adentrar en muchas cosas si quieres pertenecer al Athletic Club. Y no es un club, para mí no es un club para cualquiera será el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, pero este es un club que tiene que ser representado por gente que sepa lo que es el orgullo vasco. Así es. Y hemos hablado de que los estadios españoles por lo general no tienen un ambiente hostil o un ambiente que digas, este es un ambiente especial. Pero San Mamés es de la excepción a la regla. Es un estadio que pesa muchísimo. La gente te hace sentir... Incluso el nuevo pesa. Sí, sí. Ahora le metieron más gente y pues obviamente las gradas se mantienen iguales. O sea, esa grada que está muy cerca de la cancha. Así es. Y sí, o sea, son estadios que el estadio del Bilbao pesa muchísimo. Es gente muy pasional, muy orgullosa de sus raíces. Y es de esos equipos que yo creo que no es infaltable. Digo, es de los 3 equipos que no ha descendido en España, junto con el Barcelona y con el Real Madrid. Es el único equipo que no ha descendido. Ha estado cerca, pero no ha descendido. Y esa parte, y admirable cómo se ha mantenido tantos años en la relevancia con esta política, porque hemos hablado, por ejemplo, del caso de Chivas, que ficha puro mexicano, pero no nos detenemos a pensar que el mercado del Bilbao es todavía más reducido. O sea, estás compitiendo en una liga, una de las mejores ligas del mundo, una liga élite, sin duda alguna, con puros vascos. O sea, jugadores de una sola región, es muy difícil. Sí, una región de ¿cuántos habitantes te gustan? 1 millón, si bien nos va. Ahí te lo busco. Pero sí es una región que es muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy limitada, porque de perdida Chivas tiene la opción de millones de mexicanos y también de los que están en Estados Unidos, porque también tiene esa tendencia de los mexicoamericanos. Aquí lo tengo. Por cierto. 2.167.000 personas, según el censo en 2000. Sí, entonces no puedes comparar con los posibles 100 y pico millones de mexicanos que están alrededor del país o de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de algo muy limitado y que tiene que haber talento en esta situación, cosa que el Athletic Club, o sea, ha destacado de conseguir este talento, de pulirlo y venderlo todavía. Sí, es un equipo que depende muchísimo de su cantera. O sea, es de los equipos que más... Yo creo que es el equipo el equipo, yo creo que junto con la mentira llamada La Masía, que más produce. O sea, es un equipo que produce muchísimos jugadores locales. Sí, pero comparamos La Masía con Lezama
O sea, la Masía crea mucha mentira, estamos de acuerdo, ya lo hemos mencionado. Te puede generar, sí, a los Xavi, a los Iniesta y a los Messi, pero hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado de los petardos que ha tenido de canteranos la Masía por estar sacando y estar diciendo que son la mejor cantera? Pero en cambio Lezama ha sacado jugadores que a lo mejor no han sido como los jugadores élite, o sea, saludos Kepa, no han sido los jugadores de élite, pero son los jugadores que han mantenido a este equipo a flote, o sea, mantenerlo en primera, que lleguen a una Copa del Rey, que lleguen incluso a una final de Europa League, que la llegaron con Bielsa, ni modo, pero por lo menos para mantenerse en una liga de élite, en una liga que es muy complicada porque ya lo dije, siempre va a ser de el Real Madrid, el Barcelona y a veces el Atlético, pero luego tienes que competir con los Villarreal, con los Valencia, con los Sevilla, con otros equipos a lo mejor revelación, y este equipo, ¿cómo es posible que se mantenga se mantenga vigente y que no haya descendido? Porque la Real Sociedad ya ha descendido con todo y extranjeros, y este equipo sigue. Y aparte es un equipo que se ha mantenido, obviamente, fiel a esos principios, cosa que no hizo la Real Sociedad, malditos traidores. Pero sí, y aparte es un equipo que no necesita de marketing para que tenga afición. Lo único que necesita el Athletic Club vive de su propia afición. Podemos decir que este es el equipo que sí vive de lo que no solamente es dentro de su casa, sino lo que es dentro de Vizcaya, podemos decirlo, o del País Vasco, podemos decirlo. Así es. Y pues bueno, creo que ya eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. ¿Y cómo se dice adiós en Euskara? ¿Cómo? Yo estaba preguntando eso. No sé. No sé. Bueno, vamos a averiguar. Adiós en Euskara. Bye. Vámonos. Bye. Bye. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.